Bien, continuando con la unidad número 1. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Como decíamos en la anterior clase, las normas de contabilidad ya son 14, de las cuales la norma de contabilidad 1 se refiere a los principios de contabilidad generalmente aceptadas. Esta norma de contabilidad número 1 agrupa a dos, se agrupa en dos, uno que es la equidad que es el principio fundamental o postulado básico, y el otro grupo son los principios generales. Vamos a hablar de lo que es la equidad. La equidad dice que es un principio fundamental o postulado básico que debe orientar la acción de los contadores. Es decir, que debe ser una preocupación constante en contabilidad entre los intereses opuestos. Es decir, ¿no? Esto rige la actitud de un contador al momento de realizar las transacciones, las operaciones, ¿no? Es un principio que rige la actitud de un contador, ¿no? De uno que realiza el movimiento económico de una determinada empresa, ¿no? Entonces, es que decir que tiene que hacerlo con mucho debido cuidado, ¿no? Y por eso es un principio fundamental. Y el otro grupo, decíamos, hablábamos de los principios generales. Los principios generales que son ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, ejercicio, devengado y exposición. Detallamos cada una de ellas. Ente se refiere a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. Ente es distinto de persona, ya que uno puede generar varios estados financieros de su propiedad. Entonces, ¿qué será ente? Ente es una empresa, ¿no? Y es diferente de una persona, dice, ¿no? Porque una persona puede generar varias empresas, puede tener empresas, puede ser socio en una determinada empresa X y en otra también. Entonces puede generar varias empresas. Por eso ente se refiere a empresa. Bienes económicos. Refiere a los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico valuados en términos monetarios. Una empresa, un negocio siempre va a referirse a bienes económicos, ya sean materiales o inmateriales, dice, ¿no? ¿A qué se refiere con materiales, no? Cuando tú compras mercadería, son cosas que se ven, e inmateriales son cosas que no, tal vez no se ven, pero sí, por ejemplo, el diseño de un software, de un sistema de control de inventario, por ejemplo, de control de personal, son software, sistemas que no se ven, ¿no? Son inmateriales. Entonces, un negocio siempre va a hablar de bienes materiales, ¿no? Y estas que tienen que estar expresadas en términos monetarios. Moneda de cuenta. Recurso que se emplea para reducir a una expresión que permita agruparlos y compararlos. Elegir una moneda de cuenta para valorizar, es decir, tiene que ser una moneda de curso legal en el país, ¿no? Cuando vamos a hablar de un negocio, vamos a hablar de transacciones, actividades que se hace en un determinado negocio. Entonces, siempre se va a referir a un tipo de moneda, ¿no? Y estas entonces tienen que estar expresadas, dice, a una moneda de curso legal, es decir, boliviano en nuestro caso. Empresa en marcha. Los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha. Todo organismo económico tiene plena vigencia y proyección futura. Es decir, que un negocio, una empresa, o si vamos a realizar unas transacciones, siempre nos vamos a referir a una empresa que está en marcha, que está en funcionamiento. No podemos hacer transacciones o actividades en una empresa que está cerrada, ¿verdad? Si se ha cerrado es porque ya no funciona. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que una empresa tiene que estar en marcha para hacer sus actividades y transacciones. Ejercicio.
Ejercicio permite medir el resultado de la gestión. O sea, se refiere a un determinado plazo, tiempos, ¿no? Para medir y comparar, ¿no? De un mes a otro mes, cómo ha funcionado mis actividades. Entonces, a eso se refiere a los términos en tiempos. Devengado. Devengado dice que es el resultado económico de un ejercicio sin considerar si se ha cobrado o pagado. Es decir, son aquellas cuentas que quedan pendientes a un determinado fin de mes. Por ejemplo, los servicios de agua, luz, teléfono. Sabemos que hemos utilizado durante el mes este servicio y por lo tanto debemos si es que no hubiéramos pagado. Entonces hay que registrarlo al finalizar el mes por ese servicio que nos han prestado. Aunque no hayamos pagado, pero tenemos que registrarlo. A eso se refiere el principio de devengado. El principio de exposición, que es contenido de toda la información básica y adicional necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera, ¿no? La exposición es mostrar los estados financieros, ¿no? Para que ésta sea interpretada. Bien, seguidamente vamos a hablar ahora de las disposiciones legales. Sabemos de la ley 1161, que es la ley de libertad religiosa, de organizaciones religiosas y de creencias espirituales, de fecha 28 de marzo del 2019. Según el artículo 7 de esta disposición, dentro de los deberes en el inciso E, nos informa, dice, ¿no? Informar a la autoridad competente respecto a las actividades administrativas, financieras, legales y sociales. Lo que nos tiene que llamar la atención en esta disposición que ha sacado el gobierno para las organizaciones religiosas es lo que dice en este inciso, ¿no? Que dice que tenemos que informar a la autoridad competente. ¿Quiénes serán las autoridades competentes? Por el momento se envía a impuestos nacionales nuestra información. El balance, en este caso, la memoria anual, se envía anualmente. Después se informa también de la misma forma al Ministerio de Culto. Se lleva un informe económico. Entonces, nos está haciendo referencia de que debemos informar, ¿no? De las actividades financieras que realizan las iglesias. Y para eso nos están nos están exigiendo que tenemos que enviar información financiera, ¿no? Entonces, la información financiera es la que se trabaja a través de lo que estamos aprendiendo del BAD, de elaborar la contabilidad de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, para nosotros tener ya esta información para dar a conocer al gobierno porque será o es una exigencia, ¿no? Entonces, esto nos hace reflexionar en esta disposición legal que también tenemos que estar ordenados financieramente. Bien, también vamos a poco reflexionar esto. Hemos hablado de principios, de normas que están emitidas, ¿no? por las instancias correspondientes para regular y normar la contabilidad de las empresas en este caso, pero nosotros en específico la contabilidad de nuestras iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué será mayordomía según la Biblia, ¿no? Dice que somos responsables ante Dios de administrar todo lo que tenemos con sabiduría, cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, ¿no? Entonces, la parte económica es un factor muy importante dentro de la iglesia de poder administrarlo de manera transparente. Cuando hablamos del principio de equidad, decíamos, ¿no? Que tiene que tener mucho cuidado, tiene que registrar todas las operaciones de manera diligente, cuidadosa. Así, eso es lo que nos hace conocer lo que son los principios, ¿no? De la contabilidad. Nos exige. ¿Qué más aún nosotros que somos administradores de lo que Dios nos ha dado? Tenemos que administrarlo con mucho más cuidado, ¿no? Eso es lo que nos hace reflexionar este término que es la mayordomía.
¿no? Tenemos que ser ese testimonio ante la sociedad de que nuestra economía está siendo administrada con el debido cuidado, con el debido temor a Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos que mostrar. O sea, el componente agregado, el valor agregado que nosotros le podemos dar a los administradores cristianos, evangélicos que conocen la palabra de Dios, tenemos que dar ese valor agregado a lo que las normas de contabilidad nos establecen. Nosotros tenemos que añadirle lo que son esos factores, ¿no? Temor a Dios, debido cuidado, diligencia en todo lo que manejemos la parte económica de nuestras congregaciones. Bien, muchas gracias por su atención y hemos concluido una vez más la clase del día de hoy.